En este mes seguimos con el Espíritu Santo. En este mes continuamos y no terminamos. Nuestra vida depende del Espíritu Santo. Lo que nos sostiene, lo que nos mantiene como iglesia es el Espíritu Santo de Dios. Y en este mes de febrero estaremos hablando acerca de seguir a Jesús. Ven y sígueme. Ven y sígueme. Ese es nuestro tema del mes de febrero. La importancia de seguir a Cristo. La importancia de ser parte de la obra del Señor. Y Jesús sigue convocando, el Señor sigue llamando. Mientras nosotros estamos aquí en esta mañana adorándole, buscando su presencia, Dios sigue por todo el mundo convocando a hombres, mujeres, niños, jóvenes para su reino, para salvarles. Gloria al Señor, que el Señor nos ha salvado, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y el Señor nos salvó, vino a rescatarnos. Y en la Biblia nos vamos a encontrar un sinnúmero de llamados, como el Señor llamó, repito, a hombres y mujeres para que hicieran parte de lo que hoy es la iglesia viva. En Génesis usted nota cómo el Señor crea al hombre, pero esa creación de Adán y Eva traen un llamado. Sigue usted leyendo la Escritura y encuentra cómo el Señor llama a Abraham, cómo llama a Moisés, a Samuel, a mujeres que están en las historias de la palabra del Señor. De eso vamos a hablar en febrero, de ese llamado de Dios, ese llamado de Jesús a nuestro corazón. Antes quiero invitarle para que oremos en esta mañana al Señor. Ahí donde está, le invito para que usted pueda orar juntos allí. Amado Señor, te damos muchas gracias por este inicio de mes para tu iglesia. Te rogamos, Espíritu Santo, que traigas convencimiento a nuestro corazón, que continúe, Señor, conquistando vidas. Señor, que en esta mañana tu palabra cause el efecto que tú has pensado para cada uno de nosotros, que nuestros oídos sean abiertos, esos oídos espirituales, esos ojos espirituales, Señor, que podamos ver lo que tú ves, que podamos escuchar lo que tú escuchas, Señor. Queremos escucharte a ti, queremos escuchar lo que la Biblia dice, Señor. Aquí estamos, hombres y mujeres, urgidos por una palabra, urgidos de tu presencia, Señor. Hombres y mujeres comunes y corrientes, con dilemas, con situaciones que resolver. Te necesitamos, Señor, en nuestra vida. Necesitamos de tu poder, de tu consejo, de esa enseñanza, Señor, para seguir avanzando en esta vida. Sin ti no podemos lograrlo. Necesitamos de tu presencia. Por favor, Señor, háblanos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El mensaje de esta mañana lleva por nombre: al instante le seguían.
al instante le seguían. Y vamos a mirar en nuestra Biblia Mateo capítulo 4 y vamos a leer a partir del verso 18. Mateo 4, versículo 18 en adelante. Al instante le seguían. Dice así la palabra de Dios: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando, ¿de qué manera? Al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con su padre, que remendaban sus redes. ¿Y qué hizo el Señor? Los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Amén. El llamado de Jesús, el llamado del Señor al instante. Jesús llamó cualquier cantidad de personas. El mensaje de Cristo es un mensaje de llamamiento. Jesús, repito, sigue llamando a hombres y a mujeres para que hagan parte de este gran ejército de la fe. Usted está aquí porque el Señor le ha llamado. Estamos reunidos en esta mañana para gloria de Dios, porque el Señor ha hecho una convocatoria. Ha tocado tu corazón, ha tocado mi corazón. Por esa razón estamos en esta mañana con el deseo, con el anhelo de escuchar lo que el Señor está hablando, está diciendo. Porque es la única forma, la única manera de seguir avanzando. Si usted no tiene la palabra de Dios ahí en su corazón, si no tiene Cristo el lugar completo en nuestro corazón, en vano es todo esto. Necesitamos escuchar al Señor, necesitamos escuchar su llamado. Y es un privilegio ser llamados por el Señor. Es un privilegio sentir allí en nuestros corazones, saber que el Señor se fijó en nosotros. Oiga, yo no sé cómo cuando lo llaman a alguien, nos llaman a dar una sorpresa, cuando llaman para un nuevo cargo, cuando te llaman para decirte, mire, usted se ganó este premio, el corazón brinca de inmediato. Cuando tenías rato que no escuchabas una llamada importante de alguien, de un familiar, de un amigo,
Oiga, el corazón se emociona. Me llamó fulano, me llamó mi tío, me llamó mi mamá, mi papá. Teníamos ratico que no hablábamos. Eso emociona. Ahora imagine usted, el Dios Todopoderoso, el Señor, lo llamó a usted. Imaginar por un momento, pensar por un momento que el Dios que hizo los cielos y las estrellas nos llamó. Desde antes de la fundación del mundo, Dios ya tenía un plan con su vida, un propósito. No somos producto de la casualidad. Dios lo trajo a esta tierra con un plan divino. El plan del Señor, el plan de salvación, de redención. Nos llamó el Señor. Lastimosamente, en ese llamado que Dios nos hace, que Dios hace a la humanidad, no todo es color de rosa. Hay situaciones que van a tender a oponerse a ese llamado de Jesús. No todo es tan fácil cuando Dios nos llama. No todo parece así de sencillo, porque hay que hacer sacrificios en la vida. Hay que tomar decisiones con ese llamado que Dios nos ha hecho, como en esta lectura que acabamos de hacer. Hay decisiones trascendentales. Sí, el Señor nos llama, pero hay todo un sistema en este mundo que se va a oponer para que tú y yo no cedamos ante ese llamado, no reaccionemos ante ese llamado. Nos vamos a encontrar hasta muchas veces, y cuesta decirlo, pero ocurre en algunos momentos, en algunos instantes. Hasta la propia familia se opone a que caminemos con Cristo. Yo recuerdo a alguien que en una oportunidad, ya caminando con el Señor, había entregado su vida a Cristo y llegó a su casa de vacaciones muy contenta, diciéndole a la familia: mire, he vivido una experiencia poderosa. Estoy viviendo unos tiempos en mi vida que no los había vivido antes. Y la familia: bueno, y cuéntanos, ¿qué te ha pasado? No, le entregué mi vida a Cristo. Le entregué mi vida al Señor. Dice que el semblante de toda la casa cambió. Y alguien por allí dijo: hubiéramos preferido que te hubieras metido a prostituta antes que eso. Y así hay muchas historias. Quizás alguien aquí conoce otras historias por allí. Y se levantaron amigos que quizás andaron contigo por mucho tiempo. Apenas usted contó, manifestó, apenas usted comienza a tener esa experiencia con el Señor de transformación, porque la Biblia dice que somos transformados por el poder de Dios. La gente comienza a oponerse ante eso. Amistades se van, gente se va de nuestro lado, no porque nosotros lo rechacemos. Lo que pasa es que ahora en usted hay luz, del otro lado hay tinieblas. En otro tiempo, dice el Señor en su palabra, ustedes, refiriéndose a nosotros, a alguien sin Cristo, dijo: en otro tiempo ustedes eran tinieblas, pero ahora no. Ahora tenemos la luz del Señor, la luz de Cristo. Así que usted puede imaginar por un momento ese choque. A la gente, a mucha gente, no le agrada atender el llamado del Señor, el llamado de Jesús.
Mire por un momento Mateo capítulo 10. Ahí mismo en Mateo, el Señor lo dijo en su palabra. Mateo 10:34. Mire lo que dice: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. Está el Señor allí hablando. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre, ¿de dónde? Los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Una palabra dura, aparentemente. ¿Cómo complicado el asunto? No está diciendo el Señor que necesitamos rechazar o hay que rechazar a la familia, no. Está diciendo que por encima de la familia está la presencia de Dios. Amén. Está el Señor, nuestro creador. Pero Jesús está estableciendo y está mostrando que no todo, como decía hace un momento, es color de rosa. Ese llamado, que inclusive hasta la familia se levanta. No he venido a traer paz, sino he venido a traer, dice allí, contienda. Lo hablábamos el domingo anterior. Hablar de Jesús en estos tiempos y en aquellos tiempos también, pero en estos tiempos provoca estragos, provoca incomodidad. Hablar de la verdad en estos tiempos incomoda, porque estamos en un mundo basado en la mentira y en el engaño. Hablar de la luz que es Cristo en estos tiempos incomoda a muchos sectores de nuestra sociedad. Se incomoda, y aquí el Señor está hablando de esa incomodidad. Ese llamado del Señor a seguirle, ese llamado de Dios a ser parte de su reino. Así que podemos darnos como privilegiados de haber aceptado el llamado de Jesús. Ahora volvamos al capítulo 4 de Mateo. Luego de entender que hay oposición, luego de entender que en medio de ese llamado del Señor se levanta un sistema que se opone a Cristo. Pero veamos qué estaba haciendo el Señor. Mateo 4, lo leíamos, dice el versículo 18: andando Jesús junto al mar de Galilea. ¿Qué estaba haciendo el Señor? Andando. Estaba en movimiento. Jesús estaba activo. Jesús estaba en esta tierra para cumplir un propósito, para llevar a cabo el plan redentor. Y dice la Escritura que el Señor estaba caminando, estaba junto al mar de Galilea, un punto estratégico, porque Jesús era estratégico. Y ahí estaba en movimiento el Señor en los alrededores de Galilea. De ese mar de Galilea se paseaba, estaba por allí. Él sabía que ese lugar comercial era frecuentado por mucha gente. El Señor sabía que ese punto era importante para él lanzar la red y conquistar y hacer discípulos. Y estaba ahí en ese lugar, en movimiento. Nosotros, la iglesia del Señor,
respondiendo a ese llamado de Dios, al igual que nuestro maestro, estamos llamados a andar en el propósito de Dios. ¿Cómo estamos nosotros como iglesia? ¿En qué ocupamos nuestro tiempo pensando en lo que el Señor hacía? Andando junto al mar de Galilea. Y dice la escritura que Él vio. Imagine usted al Señor caminando allí y ahora está observando a la gente, a las personas. ¿Y qué observaba el Señor? Gente deprimida, gente triste, gente vacía, gente con problemas, con dificultades tremendas. ¿Qué necesitaban de Él? ¿Qué necesitaban del Señor? Por eso Él estaba ahí. Por eso Él estaba caminando cerca al mar de Galilea, es decir, cerca de la gente. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Estamos cerca de la gente? ¿Estamos nosotros siendo ese instrumento de Dios hoy? ¿Cuánta gente a diario pasa a nuestro lado? ¿Con cuánta gente, cuántas personas nosotros interactuamos? ¿A cuántos de ellos le hemos compartido del amor de Dios? Sería importante reflexionar en ello. Ahí estaba el Señor, ahí estaba Jesús, andando Jesús junto al mar de Galilea. Ese es un llamado, repito, para la iglesia, para nosotros. Nosotros tenemos tarea que hacer para la obra del Señor. Usted tiene una agenda, usted tiene tarea. ¿Sabe por qué? Porque el Señor lo llamó. No nos llamó a decir, es que ya tu llamado es para que seas evangélico o cargues una etiqueta de una religión. No. Seguidores de Cristo, muy diferente. Y eso trae implicaciones. Eso trae implicaciones a la vida. El Señor andaba junto al mar de Galilea observando y mirando cómo estaban las personas, cómo está la gente hoy. Mi hermano, mi amigo que estás aquí, ¿qué observas tú alrededor? ¿De qué nos estamos dando cuenta? ¿Cómo está la sociedad? La gente. Gente que quizás se acerca a nosotros y dice, mire, yo estoy viviendo una pesadilla. Yo estoy roto por dentro, mi corazón tiene vacíos emocionalmente, no me siento bien. Eso es andar por el mar de Galilea, como el Señor. Prestar atención. Usted tiene la solución en Cristo. Usted tiene la herramienta, porque el Señor te llamó. Jesús te dijo en una oportunidad al interior de tu corazón, ven y sígueme. Así que en usted el Señor ha delegado responsabilidades. Ha puesto en tu corazón eso. El Señor anduvo por el mar de Galilea y vio a dos hermanos. ¿Qué vio el Señor? A dos hermanos. Dice la escritura, a Simón, llamado Pedro, y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Vio a dos pescadores en ese momento. Allí estaba Pedro y estaba Andrés. En lo cotidiano del día, tirando la red, pescando, en una profesión
que era de quinta clase, en una profesión que era allí de lo peorcito. Pero el Señor estaba buscando a este tipo de personas para hacer con ellos algo extraordinario. Con estos pescadores que ningún rabino del momento, ningún maestro del momento tomaría para ser su discípulo. Es más, en aquellos tiempos eran los discípulos los que buscaban a su maestro y miraban, decían, bueno, yo me ajusto por aquí con este, con aquel. Y aquí nos muestran a Jesús buscando sus discípulos. Y buscó estos pescadores de quinta categoría en la sociedad donde estaban ubicados. No eran la gran cosa, no eran los títulos, no era la elocuencia, no era la teología que tenían, no era el linaje de las familias, esto o aquello. Sencillo. La Biblia está hablándonos que eran pescadores. Nos está diciendo el Señor que Él llama, repito, hombres comunes y corrientes y mujeres. Pero que Él llama, Él está llamando. Este mensaje necesita ser vigente en estos días. Este mensaje al día de hoy sigue conquistando almas, sigue conquistando personas, jóvenes, niños. Saber que Dios está llamando, enterarnos que el Señor nos vio a nosotros. Yo no sé si esto te emociona, pero la pregunta que yo me hago, ¿qué vio Dios en mí para llamarme? ¿Qué atractivo vio? ¿Qué vio en nosotros? Yo no sé, y sería importante hacernos la pregunta, ¿qué vio Dios en nosotros? ¿Por qué me llama el Señor? Y siendo un poquito honestos aquí en confianza, no somos la gran cosa. Lo que somos es gracias a Dios. Es gracias al Señor. ¿Qué vio en unos pescadores? ¿Qué vería Dios en ti? ¿Por qué te llamó? ¿Qué vio el Señor de especial? Personas como nosotros que venimos con falencias, con problemas, quebrados, situaciones, problemas en la familia, situaciones que resolver emocionalmente, indecisos. ¿Qué vio? ¿Por qué el Señor llama a una persona como yo, como usted? Una empresa, para llamar a alguien a trabajar, lo examina y dice, mire, esta persona está calificada. Pero como el Señor, para una responsabilidad tan grande, para este puesto tan privilegiado de ser llamados hijos de Dios, como el gerente de esta empresa tan inmensa, la Iglesia de Cristo, llama a hombres y mujeres imperfectos como usted y como yo para administrar su obra. No lo entiendo a veces. No entiendo. Solo su palabra, solo la Biblia, la palabra de Dios me muestra que llamó a Pedro, llamó a su hermano Andrés, pescadores. Ahí va el Señor por el borde del mar y pone su mirada en ellos y lo llama. Y lo llama. No sé qué estabas haciendo tú cuando Cristo te llamó. ¿Cómo te agarró? ¿Cómo te atrapó el Señor? Estos estaban lanzando en sus ocupaciones, en su día a día. Hay gente que está en la oficina, hay gente que está en casa, hay gente que va en el bus, en su vehículo, hay gente que está en el colegio, en la universidad, y de repente, ¡pum!, son atrapados por el poder de Dios.
El amor de Cristo toca e impacta ese corazón. Estos estaban lanzando la red con 1000 problemas, Pedro, con 1000 problemas, Andrés, situaciones. ¿Cuánta gente? Situaciones bien delicadas. Pero llegan a Cristo, el Señor les llama y ahora sus vidas realmente valen algo. ¿Y por qué? Por la sangre de Cristo Jesús. Los llamó el Señor. Eran pescadores y les dijo, versículo 19, el llamado de Jesús. Y les dijo, venid en pos de mí. No les dijo, vayan delante de mí. Les está diciendo, vayan detrás. Ese venir en pos de mí es detrás de Él. Ellos no iban delante, iban atrás del Maestro, del Señor. Jesús los llama de esa manera. ¿Para qué? Para que aprendan de Él, para que lo vean a Él, para que vean cómo se agrada a Dios, para que vean la misión que se les va a encomendar. Por eso dice, vengan detrás de mí, vengan en pos de mí. Eso Dios lo sigue haciendo. Te llamó para decirte, fulano, ve, fulanito, ven detrás de mí. Ven detrás, yo te marcaré el paso. Yo te voy a decir por dónde vas a caminar, qué tienes que hacer. Pero tienes que ir detrás de mí. Y luego les dice, y los haré. O sea que lo que estaban en el momento, no, Él los iba a transformar. Él los iba a cambiar. Él los iba a discipular. Vengan detrás de mí y los haré. Jesús cambia. El Señor transforma nuestra vida. Él lo hace. Lo que no es como si fuera, transforma, cambia nuestro estado, nuestro pensamiento. Pero ¿cuándo ocurre eso, pastor? Cuando vamos detrás de Él. No detrás de una religión, no detrás de un sistema allí a la fuerza. Cuando usted va detrás de Él, del Señor, usted va a notar cambios poderosos en su vida, en la manera de pensar. ¿Por qué? Porque ahora quien va delante de nosotros, quien va delante de ti, es el Señor. Y te llamó a ser su discípulo. Y usted va ahí detrás. Usted va allí copiando de Él. ¿Quién le ayuda a eso? El Espíritu Santo. Y los haré. Ahí entramos en un proceso con el Señor, porque Él va a ser de nosotros. Comienza ese proceso del Señor. ¿Por qué a veces no notamos que como que no lo logramos? La pregunta es, ¿voy detrás del Señor? ¿Usted en este momento va detrás de Cristo? ¿Estamos nosotros, la iglesia, detrás de Él? Entonces el Señor va por un rumbo. Ahí tiene que ir usted, ahí tengo que ir yo, detrás de Él. Él me marca el paso si quiero ser su discípulo. El asunto es que a veces lo que llamamos me pierdo. Entonces el Señor va por un lado, pero yo voy por otro. Y ya no le estoy copiando a Él, ahora estoy copiándole a otro. Por eso decimos, somos seguidores de Cristo, del Señor. Lo que usted está diciendo es, voy detrás de Él, voy detrás del Señor. Eso es lo que significa ir en pos del Señor, detrás de. Y os haré. Mire el Señor, su sabiduría, y no les dice otra cosa sino los haré ¿qué? Pescadores de hombres. ¿A quién le está hablando? A unos pescadores. No les dijo otra cosa. El Señor ve la oportunidad. El Señor ve el momento.
Necesitamos ver momentos. Necesitamos ver lo que está pasando a nuestro alrededor para hacer la tarea del Señor, para hacer esto que el Señor nos encomendó. Y os haré pescadores de hombres. Ellos, mire la reacción, versículo 20. Ellos entonces, ¿qué hace Pedro y Andrés? Dejando al instante, ¿qué dejaron? El celular y le siguieron. Dejaron el celular y le siguieron. En estos tiempos sería algo así. Suelta eso. A veces hay cosas que incomodan y tenemos que despojarnos de cosas, de hábitos, de situaciones que no me dejan caminar realmente con Cristo. No me dejan. Decimos, sí, voy a ir detrás del Señor, pero hay cosas que a veces, si no salimos de eso, van a incomodar tu caminar con Cristo, nuestro caminar con Dios. Si hemos pensado seguir al Señor, necesitamos dejar cosas a un lado. Entonces, queremos seguir a Cristo por un lado, pero por acá, por el otro estoy. Y entonces, pero ¿cómo hago? No, yo no me atrevo, no estoy convencido. Hay que soltar aquellas cosas que tú sabes, que yo sé, que no aportan a mi relación con Dios. Que no aportan. A veces son amistades que no aportan nada. A veces son cosas que no aportan, hábitos destructivos que no aportan, que hay que soltar. Al instante dejaron la red y ¿qué hacen? Le siguen. Ellos vieron en Cristo, ellos vieron en Jesús a su maestro, al Señor. Soltaron. Pastor, y ellos iban, si soltaban eso, las redes, ¿de qué iban a vivir? ¿Cómo iban a hacer sus vidas ahora? De eso se encarga Dios, el Señor. Eso que tú sueltes, no sé qué es, o que soltemos, eso lo llena Cristo. Él es el todo. Él es todo. Él llena todo, vacío. Todo lo llena el Señor. Él suple todo. Si usted no lo sabía, quien te ha beneficiado y suple todas tus cosas es el Señor. Es el Dios de la Biblia. Él es el que lo hace. Él es un buen gerente. Si alguien sabe gerenciar, es el Señor. Él no te va a pedir que sueltes algo y te va a dejar allí mirando un chispero. No. Él va a llenar ese vacío. Eso que soltaste, ese hábito que atormenta a veces, y es que yo digo a Dios que sí, pero vuelvo y caigo en lo mismo. Déjate llevar por el Espíritu Santo. Dios lo llena todo. Al instante, no dijeron un día de estos, pastor, usted sabe que yo estoy en el proceso. No, al instante. Los conquistó con la mirada. Lo conquistó, la sola voz de Jesús los conquistó. Yo no sé si el Señor les chifló, porque si estamos hablando de mar, en la playa usted va y le va a vender algo. ¡Hey! Yo no sé cómo fue ese llamado. Lo que veo es que el Señor nos conoce a todos y lo llama a uno por su nombre. Él conocía a Pedro y Andrés desde antes. Seguro les dijo: Pedro, conmigo. Hey, Andrés, ¿qué hacen ahí? No sé cómo te llamó, pero uno siente allá, es el Señor llamándome. Es Dios llamando. Y lo sigue haciendo, mi hermano querido. Dios sigue llamando personas. Que nosotros muchas veces nos resistimos, es otra cosa. Pero el Señor sigue llamando. Sigue llamando. En todos los ámbitos.
Sigue llamando el Señor. Al instante dejaron las redes, estaban en sus ocupaciones y le siguieron. Pero eso no se detuvo ahí. Bueno, entonces Pedro y Andrés y ya. No. Jesús insistía ahora con otros. Jesús sigue insistiendo. Te llamó a ti, pero Él está interesado en llamar a otros. Y ahora llama, versículo 21, pasando por allí, vio a otros. Nota la palabra, vio a otros dos hermanos. Ahora vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre. ¿Y qué hacían? Remendaban sus redes. Oiga, esta gente estaba remendando sus redes. Estaban comprometidos con su trabajo. Había un compromiso de ellos, remendando, ocupadísimos en sus tareas. Uno escucha gente: es que estoy ocupado, mira que te invito a esta reunión, aquella, es que estoy, y otro día, es que a esa hora, y es que lo otro. No, el Señor no llama a gente allí desocupada, porque va a pesar nuestros corazones. Esta gente estaba remendando sus redes y lo llama el Señor. Remendaban sus redes, y dice la Biblia, y los llamó. Y ellos, ¿qué hacen ahora estos dos hermanos? Dejando al instante la barca, ¿y a quién más? Y a su padre. ¿Te das cuenta? Ellos dejaron las redes, lo que estaban remendando. Dijeron: oiga, pero ¿cómo vamos a dejar? Soltaron lo que estaban haciendo y siguieron al Señor. Y ahí estaba su papá. Y salieron. Tomaron. Esto nos habla, mis hermanos, de compromiso. De ese llamado de Dios. En el llamado de Dios trae sacrificios. ¿Estamos nosotros dispuestos a sacrificar cosas? Pastores, que a esa hora juega Colombia, a esa hora me voy de shopping, a esa hora tengo esto. Yo no sé hasta dónde tú puedas llegar cuando Dios te llama. Es que coger para allá son 2 taxis. Es que coger para allá es muy lejos. Si yo te he llamado, pues uno dice: bueno, si te invito a mi cumpleaños y te digo: mira, pastor, qué pena, pero imagínese. Pero si te llama el Señor, si Dios sabe lo que te sirve a ti. En la vida hay que hacer sacrificios. Hay que sacrificar cosas y gente y personas. Espéreme aquí un momentico, que ellos estaban ahí, que yo no sé si el papá estaba, pero ven acá y me van a dejar el chicharrón de la red a mí ahora. Pero ve, no, papá, espérate, porque me está llamando el que me dio la vida, el que me tiene respirando, me llamó. ¿A qué le dices tú: espérate un momento, que voy a la casa del Señor? Espérate aquí un momentico. Es que espérate un momento. Nosotros estamos acostumbrados a decirle a Dios: espera tú. ¿Cuándo le vamos a decir espérate a los demás? Es que el Señor entiende. Esta gente está captando que el Señor les está llamando con un llamado de eternidad, un llamado para toda la vida. Al instante le siguieron. Y sigue diciendo el versículo 23, mire lo que el Señor hacía. Y recorrió Jesús. ¿Qué recorrió el Señor? Toda Galilea. Toda Galilea. Un recorrido del Señor. Jesús era incansable. Estaba comprometido con la obra del Señor. Recorrió, ahí no había InDriver, ahí no había mototaxi, era a pie. Recorrió buscando discípulos.
gente que vaya detrás de Él, gente que estuviera interesada en lo que Él está haciendo. Y recorrió toda Galilea, enseñando en las sinagogas y predicando el evangelio. Enseñaba, instruía. En nuestras casas tenemos que seguir enseñándole a nuestros hijos. Tenemos que predicar la palabra. Cuando usted vea la oportunidad, cuando el Señor, que te la pone el Señor, a ese amigo, a ese compañero, a ese tío, a ese abuelo que no conoce a Cristo, Dios te llama para usarte y predicar la palabra, enseñarle de Dios, enseñarle del Señor. Ese es el discípulo. ¿Cuál es el problema que uno ve en las noticias que dicen se están llevando a los niños para ingresarlos allí a grupos al margen de la ley? Y dicen en las noticias para adoctrinarlos, porque el diablo adoctrina también el mundo. Entonces cogen a un jovencito de esto desde temprana edad. ¿Y quién va adelante? Un comandante de estos, adoctrinando, y tienen que ir atrás de él. Y le dice: así que tienes que coger el fusil, así que tienes que poner la mina, así tienes que hacer. Y van copiándole. Ustedes aquí se despiertan a tal hora, a las 3 de la mañana tienen que estar aquí. La guardia tiene que estar ahí. Están siendo adoctrinados. El que está atracando allá en las calles, hay alguien, hay un líder que da la pauta, dice: usted tiene que estar aquí, usted es el que llama, el otro es el que hace el acto. ¿Qué hay ahí? Un adoctrinamiento. Y siguen esa línea, la siguen. Y cuando ven dónde se rompió el hilo de la doctrina que estaban enseñando. Nosotros en Cristo estamos siendo adoctrinados por la palabra, por el mensaje de verdad, de amor, de esperanza. Por eso vamos detrás de Él. Por eso, más que leer la Biblia aquí, el Señor nos da un mensaje para aplicarlo allá afuera, en tu negocio, en la oficina, en la casa, con tus hijos, con la familia. Y la gente te dirá: ay, ¿por qué estás enseñando a tus hijos de esa manera? Porque usted va detrás del Señor. Usted está siendo adoctrinado por la palabra de Dios. Y les estás enseñando a tus hijos: ah, es que yo veo que el vecino le enseña otra cosa. Pero tú le vas a enseñar a tu hijo, a tu hija, la palabra de Dios, lo que es importante para él y para ella. Porque vamos detrás de Él. Eso marca. Está usted en una reunión, el Señor espera de nosotros. Somos diferentes al instante. Y el diferente en la reunión, aunque te vean raro, aunque se espante la gente de lo que tú hablas, usted habla porque usted está siendo adoctrinado por la palabra del Señor. Él transforma, no es nada forzado. No es como dice la gente: no vayas a ese lugar porque allá te lavan el cerebro. Bueno, la verdad que el Señor lavó mi mente con su sangre. Pero a la gente no le gusta, definitivamente, a muchos, que tú hoy estés aquí. Preferiblemente te ponen una botella de ron ahí, emborráchate, gástate todo el dinero, haz con tu vida lo que quieras, y va y la gente te aplaude. Dígale hoy: estoy en la iglesia, estoy con mi familia, estoy adorando a Dios. El amigo que te llamaba ya no te llama, el otro no te frecuenta, el otro se aleja completamente. Porque ya ahora tú eres luz. El que era vulgar ya te dicen: pero ven acá y suéltate una. No, es que el pastor no me deja. No es que el pastor no te deje. Yo no soy policía de nadie. Pero ahí tienes uno mayor que yo, y es el Espíritu Santo dentro de usted, que te está guiando en todo, que te dice en algún momento: ¿qué haces aquí? Que te dice, que nos dice: ¿por qué has dicho eso? ¿Por qué hay una mentira? ¿Por qué estás mintiendo? ¿Por qué la mentira está en tu boca? Eso lo hace ¿quién? El Espíritu Santo.
Alguien me dijo en una oportunidad: pastor, yo voy a ir un día a su iglesia, pero voy a ir y no sé si voy a ir bien chapeto. Yo le dije: vaya, yo no tengo problema con eso. Pero quien va a tocar su corazón lo va a transformar. Para que la gente, esto no es obra de, es que tú tienes que convertir. No. Usted le predica a su compañero, a su amigo. Deje que el Espíritu Santo es el que convence. Estos fueron tocados por el poder del Señor. Y Jesús recorría enseñando, predicando el evangelio. Mire lo que el Señor hace y sigue haciendo. Sanando, ¿qué sana? Toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Ese es nuestro Dios. Y ese Espíritu Santo que ha puesto en ti, Dios te lleva y te usa para hacer esta obra, para en el nombre de Jesús predicar el evangelio, orar por el que está enfermo y el enfermo sea sanado. ¿Y a quién va a usar? A usted, a su iglesia, a esa mujer que está desesperanzada, que está acabada por los problemas, a ese hombre que dice estoy en la bancarrota, a ese chico que dice mire me estoy inyectando droga, me quiero suicidar. Dios levanta un ejército a su iglesia para llevar esperanza, para salvar. Por eso la importancia de la predicación de la palabra. Escuchar lo que el Señor está hablando, ¿no? Y se difundió, versículo 24, se difundió su fama por toda Siria. Mire, el Señor, no había internet, no había YouTube. Se difundió la fama por toda Siria y le trajeron los que tenían dolencias, a los afligidos. Mire cuánta gente afligida hoy en esta época, en estos tiempos. Esa gente necesita escuchar el mensaje, el llamado de Jesús. Dice que le llevaron gente con dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos. Tormento. Seguramente usted ha escuchado gente que dice: oiga, pasé una noche de tormentos, mi vida es un tormento, me siento atormentado. Bueno, el Señor resuelve eso. La palabra, el evangelio resuelve eso. Es solo, mis hermanos, aceptar el llamado del Señor, tomar el morral, la escritura, estudiarla, soltar a veces el celular que lo tenemos allí y andar con la palabra, meditar en ella. La palabra nos da vida. Compártale la palabra a ese compañero. Vamos a compartir la palabra del Señor. A los endemoniados, a los lunáticos, paralíticos, y los sanó. Por último dice el versículo 25: y le siguió ¿cuánto? Mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Estamos viviendo un tiempo difícil a nivel mundial. Y usted lo ha visto, cómo está el mundo hoy. Y lo hemos venido anunciando y diciendo. Este 2025 es un año clave. Clave para la humanidad, clave para predicar el evangelio, clave para hablarle a los jóvenes, clave para hablarle a ese papá, a esa mamá, clave para hablarle a ese matrimonio. El Señor ha permitido que este año podamos ser esos instrumentos de Dios. Porque vienen tiempos oscuros, vienen tiempos difíciles. Eso que vimos de la pandemia es un pellizco. Vienen tiempos difíciles para la humanidad. Aquellos que estamos en Cristo somos guardados por el Señor.
El mundo entrará en pánico. El mundo entrará en momentos donde no sabe qué hacer. La gente suicidándose, la gente haciendo locura, la gente tomando decisiones desacertadas porque no saben, no conocen. Por eso la importancia del evangelio. Por eso cuando usted llega a un lugar, usted llega y ora en el nombre del Señor y Dios te dará la oportunidad. A veces es que fulano es duro de corazón. No eres tú, es el Espíritu Santo. Es disponernos. Es disponernos con el Señor. Y le siguió mucha gente de Galilea. Mucha gente siguió al Señor. Así que mis amados hermanos, esta es la invitación. Esta es la invitación de Jesús. Tener claro ese llamado. Hacer memoria cuando el Señor te llamó un día. Yo recuerdo cuando el Señor me llamó. Es una historia larga. Seguro la suya también tiene bastantes cosas que contar. Pero es importante escuchar el mensaje. A veces dirás, pero yo le hablo a fulano y no te preocupes. Ora por esa persona. Sigue orando por esa familia. Sigue creyendo en la obra del Señor. Y Él lo hará. Es el llamado de Dios. Lo mejor que nos ha podido pasar es que el Señor nos ha llamado.